Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, en una semana en que comenzó el gobierno del presidente Boric. Harta información económica, hartas medidas que están dentro de lo más importante, obviamente, del programa de gobierno del presidente de la República, reforma tributaria, las 40 horas semanales, un sueldo mínimo en 500.000 pesos y mucho más. Para profundizar en lo que ha sido este arranque en materia económica del nuevo gobierno, estamos en contacto con el profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y un amigo de la casa, don Joseph Ramos. Joseph, ¿cómo le va? Bienvenido acá a las 24 horas. Un gusto estar contigo y con ustedes. Joseph, para usar un poco la jerga económica, mirando desde lo macro, ¿cómo ha visto usted el inicio del gobierno del presidente Boric? Claro, llevamos una semana, es poquito, pero de acuerdo a las prioridades, por ejemplo, que se han puesto arriba de la mesa. Bueno, hasta ahora han sido más bien palabras que otras cosas. O sea, me gustó bastante la declaración del ministro Marcel cuando, frente a la posibilidad de un quinto retiro, dijo todo lo que se había criticado respecto a los retiros se ha cumplido, lamentablemente, y es bueno que siga en esa línea el presidente. Me gustó también la declaración del ministro Grau, el ministro de Economía, que les dijo que el salario mínimo en las 40 horas tiene que tomar en cuenta su impacto sobre las pymes. Ahora, ¿cómo se va a hacer esta cosa es otro tema, pero me parece que esas consideraciones son las correctas. Sí, Joseph, usted trabaja hace un buen tiempo en la Comisión Nacional de Productividad, en donde temas, por ejemplo, como las 40 horas, como el sueldo mínimo, son temas que me imagino que ustedes discuten siempre. Por ejemplo, el tema de las 40 horas, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Lo han discutido? Un proyecto que ya hace rato se viene discutiendo en el Congreso. ¿Cómo lo han visto ustedes de acuerdo a la coyuntura económica que está sucediéndose en el país? Ayer lo conversamos, por ejemplo, con el presidente de la SOFOFA, decía, en la medida que sea paulatino, no hay problema. ¿Cómo lo ven ustedes esto de rebajar la jornada semanal de 45 a un máximo de 40 horas? Bueno, o sea, no me cabe duda que con el correr del tiempo y en la medida que avance un país económicamente, la gente quiere no solo, cuando mejora la productividad y el nivel de vida, quiere no solo mayor ingreso, sino también menor horas. Y de hecho, hoy día, nuestros abuelos o bisabuelos trabajaban de sol a sol, de lunes a domingo, o al menos hasta el sábado. Y eso se ha ido cortando y seguirá así. Ahora, el tema es en qué medida se acelera el tranco. Nosotros en la comisión hicimos un informe al respecto y la conclusión fue que hecho como se ha dicho hacer, sin mayores complementos, eso sería a expensa del empleo precisamente de la gente que trabaja 45 horas, que se supone ser beneficiado. ¿Y por qué? Básicamente porque la persona que trabaja 45 y bajara a 40, al no ser que aumentara, que pudiera hacer lo mismo en 40 que hacía en 45, produce menos y por consiguiente se le pagará menos. Si no se le permite pagarle menos, muchos quedarán sin trabajo. Entonces, ese es un problema. Yo le he dicho muchas veces, ¿y de dónde quieren que saquen 5 horas los profesores? ¿De las clases presenciales o de las preparaciones? Ustedes, los periodistas, ustedes van a hacer tantas entrevistas y preparar tanto en 40 horas como en 45. El chofer de micro hará lo mismo, podrá tratar tantas personas en 40 como en 45. El vendedor en farmacia, la misma. Creo que no. Y por consiguiente creo que esa es una política que obviamente de hacerse debería ser gradual y creo que debería ser solo en la medida que efectivamente el país progrese. Tiene que ir de la mano, Joseph, por ejemplo, con elementos como capacitación. Tú lo has puesto y lo hemos discutido otras veces, de otros elementos que tienen que ir de la mano con no solamente bajar las horas de trabajo, sino que hay otras cuestiones relacionadas, como tú dices, con la productividad que ayude justamente a que la economía no se vea golpeada por esto. Sí, la gente cree que la productividad es baja porque los chilenos son flojos. Eso no es el caso. O sea, habrá algo de eso. O sea, pero ¿quién de nosotros no mira internet para ver si tiene mails? O sea, nadie es Dios.
y nadie es un robot. Todos hacemos eso. Y lo seguiremos haciendo y lo hacen en Alemania, lo hacen en Suecia, en todas partes. La productividad depende que el trabajador chileno no trabaja con tanta maquinaria como el trabajador sueco. Yo siempre te he dicho, Andrés, uso la analogía. Si yo cavo un hoyo con pala y tú lo haces con una retroexcavadora, obviamente tú vas a sacar mucho más que yo, pero no porque tú eres más productivo, sino porque estás con equipo. El trabajador chileno necesita más equipo, eso es más inversión, necesita equipos de última tecnología, necesita más capacitación. Eso es lo que eleva la productividad y hace posible, entonces, que uno gane más y trabaje menos horas. Esa es mi crítica a ese proyecto como está ahora. Sí, Joseph, también otro proyecto que tiene el gobierno, por lo menos a 4 años, ha ido entregando un poco los plazos, es el sueldo mínimo a 500.000 pesos. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló el pasado domingo en Estado Nacional que por lo menos el plan del gobierno es llegar a 400.000 pesos este año. ¿Qué te parece esto de llegar a 500.000 pesos en 4? Porque incluso desde la misma exconcertación o partidos que son más afines a Prueba de Dignidad dicen que hay que llegar a los 500.000, pero antes, en 2 años. ¿Cómo lo ves tú? No, yo no creo que hay que... O sea, pagamos por parte. Obviamente 400.000 pesos es menos de lo que uno quisiera que la gente recibiera y también 500. ¿Por qué no se ha puesto así? Recuerdo en el segundo gobierno, creo que fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el obispo Goich propuso el salario ético, que en términos de hoy día sería como los 500.000 pesos. ¿Y por qué no se hizo? Porque si tú sabes, tú subes el sueldo de 350 a 500, o en ese momento aún más bajo, las empresas se les elevan los costos, y estos son básicamente los pymes, y o clotea la empresa o contrata menos personas. Y sobre todo en periodos de cesantía alta, eso no se hace. Entonces la propuesta de Monseñor Goich era de que el fisco ponga la diferencia, que no eleve el costo a la empresa, sino el fisco ponga la diferencia entre el salario del que capaz de pagar, pongamos 350.000 pesos, y los 500.000. Ahí se puede hacer. Pero eso elimina el problema de empleo, pero crea un importante costo fiscal y de hecho la entonces presidenta Bachelet optó por no hacerlo. Porque costaba 1.500, 2.000 millones de dólares. Bueno, yo era de los que creía que se debía hacer. Sigo creyendo que se debería hacer, pero cuesta mucho hacerlo. Y tal vez uno tendría que sacrificar otras prioridades o otros programas de gobierno si es que quisiera hacerlo. Hacer solo el mínimo, subirlo a 500.000 y si fuera luego, creo que incurre ese costo. Fuerte costo para la pequeña y mediana empresa, que son los que pagan esos sueldos. Y en segundo lugar, desempleo en situación como la actual, donde todavía no hemos alcanzado el nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia. Sí, Joseph, otro de los elementos, y lo ha ido entregando detalles durante la semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y quizás lo medular de este gobierno es la reforma tributaria. Lo aclaró en entrevista con Diario Financiero el ministro de Hacienda en cuanto a que la proyección de aumento en la recaudación más que 5% va a ser 4%. ¿Por qué la rebaja? Él dice que al aprobarse la pensión garantizada universal en el anterior gobierno, obviamente ahí se hizo un pequeño reajuste tributario de un 0,6607 y eso obliga o hace que se pueda bajar la expectativa de recaudación fiscal con una reforma tributaria de 5 a más o menos 4%. Este 4% en estas condiciones, como yo te lo planteo y como lo ha explicado el ministro Marcel, ¿te parece plausible en 4 años? Porque ahí estuvo la discusión durante la campaña presidencial, tal como ha andado la economía. ¿Te parece plausible en estos 4 años? Mira, lo encuentro difícil. Obviamente 4 es más fácil que 5. Sí. Pero tenemos antecedentes. La presidenta Bachelet trató de elevar la tributación en 3 puntos del PIB, no 4, y logró menos de 2. El presidente Aylwin, en el año 90, elevó la tributación como en 2,5 puntos del PIB, no 3 ni 4. Entonces, 4 es una cifra difícil. Primero. Segundo,
en la medida que tú subes la tributación, también tienes que preocuparte cuál es el impacto que eso tiene sobre la inversión. O sea, si lo que la gente hace es que recorte su consumo, fantástico. Pero si lo que la gente hace es que sigue gastando en consumo lo que gastaban en consumo, y por consiguiente le queda menos por invertir, 4 puntos en tributación, si viniera a expensas de mucha caída en inversión, sería hipotecar el crecimiento futuro. Entonces se tiene que conciliar los múltiples objetivos que tiene el gobierno, porque el gobierno no solo quiere mejores pensiones, reducir la lista de espera, mejorar la calidad de la educación, sino también quiere crecer. ¿Por qué? Porque eso es lo que a la larga hace sostenible mejor empleo y mayores ingresos. Sí, Joseph, a diferencia, por ejemplo, de lo que fue la reforma tributaria de la presidenta Bachelet que tú ponías arriba de la mesa, y te quiero preguntar si es que puede tener el mismo efecto en la economía. Esa reforma tributaria estaba más centrada en impuestos corporativos, en impuestos a las empresas. Ahí apuntaba, en lo medular, no estamos haciendo todo. En este caso, apunta más hacia el impuesto a la renta, hacia lo que pagan sobre todo las personas que ganan más plata, que no puedan, porque siempre el sistema tributario te abre vericuetos para ir descontando de los mismos impuestos que pagan las personas de sus ingresos. Se busca apuntar ahí. ¿Crees tú que ese camino, ese de ir más al impuesto a la renta más que corporativo, también va a afectar a la economía? ¿O podría afectar a la economía? O sea, también. O sea, es cierto que el impuesto a la renta a las empresas puede afectar más la inversión, porque ellos típicamente... Por eso te lo pregunto. Ellos típicamente los recursos que no distribuyen los reinvierten. Las personas, hay que ver. Si Andrónico Luksic recibe su plata y le suben su impuesto y le queda menos para él invertir o consumir, ¿tú crees que va a vender los yates, irse a vivir a Ñuñoa? ¿O va a seguir viviendo como siempre y simplemente le queda menos para invertir? O sea, el tema del efecto sobre la inversión no es un tema menor. Si bien el impuesto a la renta a las personas probablemente afecte menos la inversión, también va a tener un efecto. Entonces uno quiere... yo llamo la atención a ese punto. El segundo tema que es relevante en esto es que yo creo que hay razones económicas por las cuales no ir a 4. Y por último, razones para que se haga en forma escalonada. Y yo lo haría escalonado con los proyectos. Esto es una observación de índole política que estoy haciendo ahora, no técnica. Yo creo que discutir por todo este año los 4 puntos ahora de la reforma tributaria, cuáles son los instrumentos y todo lo demás, puede ser muy costoso. Así fue el primer año del presidente Bachelet. Yo, el gobierno, iría, queremos reducir la lista de espera y haciendo esto y lo otro. Y esto cuesta 1,5 puntos del PIB y lo vamos a hacer de esta manera. Después, queremos hacerlo en las pensiones, queremos subir las cotizaciones, queremos reparto, queremos subir la pensión garantizada, y esto cuesta tanto. Vincular el aumento al proyecto y no simplemente llenemos el chanchito y entonces después veamos lo que hacemos. Sí. Joseph, te pido que te quedes conectado, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas, pero antes le vamos a dar la siguiente recomendación. Mejorar las pensiones es una de las demandas sociales más solicitadas y para lograrlo se necesita escuchar la opinión de los trabajadores, pensionados, migrantes, jóvenes, emprendedores, de todas y todos. Participa. Tú también ingresa en teescuchamosafondo.cl y opina. Vamos a la pausa aquí en Canal 24 Horas. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con el economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Joseph, quiero sacarte un poco de lo político, ir un poco a cómo se proyecta los números este año. Hay un concepto que se ha estado conjugando en diversos medios especializados en economía: estanflación. ¿Qué significa la estanflación y si es posible que ocurra, muchos sostienen, en el segundo semestre de este año?
Esta inflación toma dos palabras, estancamiento e inflación. Y estrictamente hablando se refiere a cuando coexiste recesión, quiere decir caída en producción, e inflación, e inflacional. Es posible, y hay personas, hay especialistas que creen que la economía chilena va a sufrir una fuerte desaceleración durante el 2022, a tal punto que tal vez en el tercer o cuarto trimestre hasta la producción caiga respecto a lo que fue 12 meses anteriores. Y eso sería recesión. Inflación, sabemos que ya a esta altura es como a 12 meses es 8%, y en el mejor de los casos a final de año será 6,5% o algo así, y dependiendo también de los acontecimientos externos, ¿no? Con la guerra en Ucrania, si es que esto fuera a durar, el petróleo va a seguir alto o incluso subir más, y eso va a ser más difícil aún desacelerar la inflación. Entonces, estos son analistas que dicen, creo que la producción va a caer en el tercer o cuarto trimestre porque estuvo muy inflado en el 2021 por todos los apoyos, retiros y todo eso. Y estaba ya topado con la capacidad productiva. Y que eso va a desacelerar. Yo personalmente no creo que se va a dar esa situación. Puede que desacelere. ¿Eres más optimista? Sí, yo me inclino, o sea, yo estoy en las cifras altas que proyectó el Banco Central. Cifras altas, en el rango alto. Ellos hablaron de, creo que 1,5, 2,5. Tú estás en el 2,5. Yo estaría en el 2,5. ¿Y por qué? Básicamente porque la población no ha gastado todo lo que retiró ni lo que recibió en apoyos fiscales. Prudentemente, la gente guardó parte de eso. Sí. Y yo creo que eso, ahora, no me consta, pero creo que puede ser gastado, y en la medida que sea así, esto suavizará la desaceleración y dará pie para que pueda ser el 2,5. Sí. Lo que todo el mundo está de acuerdo es que el 23, 4 y 5, eso sí, la proyección del Banco Central eran muy bajas, aún más bajas que este año, y eso depende fundamentalmente de las expectativas que haya sobre inversión, que depende de las políticas que el gobierno va a tomar. Creo que el nombramiento de Marcel en eso fue muy bueno para dar tranquilidad que iba a ser razonable, pero también de lo que haga la convención. O sea, si la convención llegara a aprobar, como se ha aprobado en instancia de comisión, la nacionalización de la minería o la nacionalización de sanitarias, que no se pague al contado nacionalizaciones, obviamente mientras eso esté en discusión, eso va a frenar la inversión. Sí, Joseph, estamos viendo durante estos días precios altísimos de los combustibles, y también muchos sostienen que ese podría ser uno de los principales, entre comillas, dolores de cabeza de las autoridades económicas. Estamos viendo que se necesita urgente una ampliación del MEPCO, que se aumenten los dineros que van ahí justamente para seguir supliendo ante combustibles que siguen arriba. Incluso ahí estamos viendo otros combustibles que no están afectos al MEPCO, como la parafina y el gas licuado. La parafina hoy día está al mismo nivel de la benzina, más de 1.000 pesos el litro, y seguramente va a seguir subiendo. ¿Cómo ves tú que debiese adoptar el gobierno medidas respecto a esto? Hay algunos parlamentarios que están proponiendo, por ejemplo, en el caso de las bencinas, congelar el impuesto específico o eliminarlo durante un año. Y ya sabemos que si hay un impuesto que es regresivo esa medida, es progresivo el impuesto, es el impuesto específico de los combustibles, ¿no? Sí, no, yo creo que esas son medidas de parche. O sea, el problema es que el precio del petróleo es alto o va a estar alto por motivo de la guerra, y todos en Chile estamos más pobres. Ahora, quiere decir que a las necesidades que teníamos antes se agrega esta, pero es más importante darle benzina más barato a los automovilistas, que son la mitad de la población del país, no toda la población del país, o reducir la lista de espera. Es más importante darle estos subsidios a gente que está en la mitad para arriba de la población, o mejores pensiones.
fin, hay eso. Yo creo, a mí no me cabe duda que si bien es una trágica noticia lo que y Ucrania en sí, más los efectos que pueden tener, o sea, el MEPCO es un puro parche cuando hay muchas más heridas que hay que atender. Entonces, ese 4 puntos del PIB que iba a recaudar el ministro Marcel ya se esfuma aparte si uno lo mete en el MEPCO o en medidas similares. ¿Crees tú también, tal como dijo el ministro Marcel durante las últimas horas, que las proyecciones de crecimiento que entregó el ex ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, este 3,5 para este año, eran poco plausibles? Bueno, ciertamente la gran mayoría de los analistas en el mercado están con proyecciones parecidas a las del Banco Central. Algunos más optimistas como yo, que estamos en la parte alta. Pero siempre en el rango entre 1,5 y 2,5. Exactamente. Y no descarto a todo esto. Sí. Podría llegar. Hoy día nada se puede descartar. Nada se puede descartar, pero yo creo que el gobierno tiene que actuar sobre la base de lo que es más probable. ¿Y por qué es importante? Porque esa proyección determina cuánto va a ser tu ingreso tributario este año. Mientras más alta el crecimiento, mayores van a ser los ingresos tributarios. Mientras más moderados, menos son. Entonces, lo que tú tienes que aspirar en ingresos tributarios, para tomar ese puro ejemplo, depende mucho del desempeño económico y la proyección. Entonces, una proyección que resultara optimista haría que el programa de gobierno terminaría quedando corto. José Ramos, como siempre, un honor tenerlo aquí en Mirada Económica, en Canal 24 Horas. Un gran abrazo. A ti, sí, un gusto. Que le vaya bien. Chao, chao. De esta manera vamos cerrando Mirada Económica. Muchas gracias por su sintonía. Nos puede escribir quejas, sugerencias, lo que usted quiera. @ Mirada Económica en nuestro Twitter. Que le vaya bien. Sigue la sintonía de Canal 24 Horas. Mirada Económica.